He titulado el mensaje de hoy, Enseñanzas del capítulo 8 de Lucas. Evangelio de Lucas, enseñanzas de ese capítulo. Porque, mira, yo nunca había sacado tanta enseñanza de un mismo capítulo. Cuando me puse a leerlo, me di cuenta que era bastante extenso y tenía tanta enseñanza y dije, voy a predicar de ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente todas las enseñanzas que Jesús hizo, las hizo alrededor de los viajes que hizo en su barca, ¿sabe? Y ni siquiera era de él, la barca era de Pedro y siempre Jesús anduvo en la barca de Pedro. Entonces vemos que todas las enseñanzas de ese capítulo 8 están enmarcadas en que Jesús iba en la barca, iba con los discípulos, iban con unas muchachas o unas señoras que financiaban el ministerio de Jesús, que Jesús llegaba, se bajaban, predicaban, se volvían a subir a la barca, iban a la otra orilla. Era el mar de Galilea, o llamado el mar muerto, y de ese lugar se movían de un lado para otro, ¿sí? De una ciudad a otra a predicar el evangelio. Jesús comenzaba apenas con su ministerio, apenas estaba empezando con sus 12, los 12 apenas estaban siendo entrenados para servirle al Señor, pero en medio de todo eso, Jesús hizo su primera parábola, una parábola tremenda, y fue la única parábola, la parábola del sembrador, fue la única parábola que él explicó. No volvió a explicar ninguna parábola. Yo quiero leerte desde el versículo 1 del capítulo 8 y traer la primera enseñanza que Jesús nos quiere dejar en este capítulo. Dice así: poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas. Diga conmigo, un recorrido. Pero usted va a observar más adelante que ese recorrido lo hacía en barca, que iba en su barca, y él era el capitán. De alguien que diga, él es mi capitán. Predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Diga conmigo, buenas noticias. ¿Cuántos están cansados de las malas noticias? Cada vez que usted viene a la iglesia se le va a soltar una buena noticia que Dios tiene para ti. La palabra de Dios son unas buenas noticias. La Biblia, cuando dice el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, evangelio es buenas noticias. En español traduce buenas noticias. ¿Cuántos saben que traemos buenas noticias? En medio de un mundo congestionado, lleno de problemas, traemos buenas noticias. Mira, tú que estás viviendo un problema en tu casa, te traigo buenas noticias. Tú que no te aguantas ni con el que duerme, te traigo buenas noticias. ¿Cuántos quieren saber cuáles son las buenas noticias? Amén. Entonces él empezó a predicar, ¿sí? Y llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Algunas personas, mujeres, que habían sido sanadas físicamente y otras que habían sido liberadas de espíritus malignos, iban con Jesús, iban con los discípulos, iban de un lugar a otro. Dice que entre ellas estaba María Magdalena. ¿Han escuchado hablar de María Magdalena, verdad? Sí, tenía una mala reputación, pero cuando conoció al Señor, su vida fue transformada. Y mira lo que hizo Jesús con ella. Dice, de quien él había expulsado 7 demonios. Escúchame, María Magdalena tenía 7 demonios que cuando llegó a Jesús, llegó a la presencia de Jesús, el mismo Jesús le expulsó los discípulos, y esa mujer que un día se dedicaba a cosas no muy buenas, empezó a dedicarse a otra labor. ¿Por qué te digo que se dedicó a otra labor? Porque para poder financiar un ministerio se necesita dinero, y ella necesitaba el dinero de algún recurso, pero ya no del que ella estaba acostumbrada. Tal vez estaba acostumbrada a acostarse con hombres por dinero, pero cuando fueron expulsados estos 7 demonios, su vida fue transformada completamente. Dice que también estaba una muchacha llamada Juana, o señora llamada Juana, que era esposa de un tal Chuza, que era administrador de Herodes. De la señora esa estaba bien, estaba bien de posición social porque tenía a su marido un buen cargo. También había una Susana. Continuemos. Y muchas otras que contribuían, diga conmigo, muchas otras. Entonces no sabíamos cuántas mujeres eran, pero dentro de las que habían, al menos mencionaron a 3, 3 de las cuales fueron sanadas y 3 de las cuales se le echó algún demonio. Tal vez
¿Tú has recibido algún milagro de parte de Jesús? De pronto una sanidad física o de pronto una liberación. Yo no sé cuántos de aquí han sido liberados, ¿sí?, de espíritus inmundos y hoy están llevando una vida diferente a la que llevaban cuando tenían ese espíritu inmundo. Dice que muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Mira, aquí viene la primera enseñanza del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Una enseñanza en donde me muestra con quién viajaba Jesús y quién sostenía el ministerio de Jesús. Jesús tenía que sostener a su familia, dice que tenía su madre, no la sostenía José porque ya José había muerto, la sostenía Jesús porque era el hermano mayor, él tenía que sostener su casa, estaba Pedro, que tenía su esposa, porque nadie va a tener esposa, que aunque no la menciona la Biblia, si a mí me dice que Jesús sanó la suegra de Pedro, yo creo que Pedro no va a tener suegra si no tiene esposa. Imagínate, ¿quién va a tener ese chicharrón sin tener la mujer? Entonces, dice la Biblia que sostenía a los discípulos, cada uno de ellos, me imagino que la mayoría casados, a un Juan, ¿sí?, a un Tomás, a un Judas, al otro Judas, al mismo ladrón, ¿sí? Todos ellos eran sostenidos por unas mujeres que con sus propios recursos mantenían el ministerio de Jesús. Entonces no podemos sacar las cosas del contexto. Es decir, no podemos llevar al siglo XXI y pretender que el ministerio de Jesús se sostiene con oraciones, que el ministerio de Jesús aquí en Abraham CBI se va a mantener con la financiación del gobierno. No, ni con la financiación del gobierno, ni con oraciones. Hay cosas que se mantienen con dinero. Y el dinero y el recurso viene ¿de quién? De aquellas personas que han recibido de parte de Jesús tantas cosas que ellos están agradecidos por la transformación de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te pregunto hoy, ¿qué tanto ha sido transformada tu vida? Tal vez tú eras una persona muy propensa a deprimirse y hoy no lo eres. Tal vez antes eras inseguro, hoy ya eres una persona más segura gracias a que caminas con Jesús. Tal vez tú antes eras una persona malgeniada, hay otros que todavía siguen siendo malgeniados, pero hay unos que ya fueron transformados en esa área y cambiaron. Ahí tienen un testimonio que dar y además de eso un agradecimiento que darle al Señor. ¿Cuántos están agradecidos por algo con el Señor? Tal vez llegaste aquí con un problema de que no podías tener hijos y hoy tienes hijos. Tal vez llegaste aquí con tu matrimonio destruido, hoy tienes matrimonio, lo tienes, está ahí esa relación. Tal vez tú llegaste con un corazón destrozado y hoy tu corazón ha sido restaurado por el Señor. Así que estas mujeres estaban agradecidas y por eso venían y bendecían el ministerio de Jesús. Yo quiero tomar esta primera parte del capítulo 8 para hacer un alto y decirle, a ver, ¿quién de aquí está tan agradecido que dice Jesús, yo también sostengo el ministerio que tú tienes aquí en Abraham, en casa Abraham? Y Jesús acababa de contar que él viajaba con sus discípulos, con algunas mujeres, y que estas mujeres financiaban al ministerio de Jesús, y empezó a llegar la multitud, empezó a llegar la gente, y eran multitudes de personas, y les contó una parábola. Era la primera parábola que él contaba. Los discípulos quedaron así como extrañados, porque él contaba parábolas. Le preguntaron, ¿y tú por qué hablas así con cuentos, con parábolas? Y él aparte les iba a contestar el porqué. Pero antes de contestarles el porqué, yo quiero contarles la parábola. Resulta que Jesús le dijo a toda la multitud, una vez había un sembrador y ese sembrador salió a sembrar. Llevaba muchas semillas y tenía preparado el lote, el lugar donde iba a soltar las semillas. Entonces el hombre empezó a caminar y empezó a lanzar las semillas, para acá, para allá, para todos lados, pero algunas de esas semillas cayeron junto al camino. Es decir, de pronto habían unas que en lugar de caer dentro del terreno, se salían, ¿sí?, y cayeron fuera junto al camino. Otras caían en un lugar pedregoso, ¿sí? Otras caían en un lugar en donde posteriormente iban a nacer la semilla más un espino. Porque es que uno a veces
a veces tú, cosas que no has sembrado, cosas que no has echado, te aparecen. Entonces Jesús dice, algunas van a salir y al lado de eso va a salir también un espino, pero otras van a caer en tierra buena y van a dar fruto al 100 por 1. Los discípulos quedaron rascándose la cabeza porque ellos apenas estaban comenzando a caminar con el Señor. Ellos todavía no tenían una revelación al máximo de la palabra. Mira, hay cosas de la Biblia que apenas estoy entendiendo después de 20 y tantos años de caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es poco a poco. Y los discípulos apenas empezaban, llevaban unos días, unos meses con Él. Y no entendían y le preguntaron, Jesús, pero primero que todo, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no haces las cosas directas? A nosotros somos hombres y nos gusta que las diga las cosas directas. ¿Dónde están los hombres? No entendemos ni las indirectas de la mujer, menos vamos a entender las parábolas de Jesús. Y Jesús les contesta lo siguiente: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. ¿Cómo así, pastor? Lo que buscaba Jesús es que solamente la palabra realmente la entendiera el que caminara con Él. ¿Aló? La multitud se acercaba, pero no todos entendían, porque Jesús te soltaba la palabra, pero no te daba la interpretación. En cambio, el que caminaba con Él día y noche, todos los días, llegaba el momento en que sus ojos eran abiertos, sus oídos eran abiertos para entender lo que Jesús les quería decir. Amén. Eso pasa todavía. La gente viene y escucha el mensaje y salen convencidos de que algo entendieron, pero es que el mensaje de Dios es algo espiritual. El mensaje es soltado para que aquí ocurra algo. Pero hay personas que reciben y no ocurre absolutamente nada. Salen igual o peor de como entraron. Si les preguntan qué entendieron, no entendieron ni papa. Una palabra linda, hablaron de Jesús, de unas muchachas, de una barca, pero no entienden el mensaje. Entonces eso es lo que le estaba explicando Jesús a los discípulos. No estoy interesado en que todo el mundo lo entienda. Por eso solo lo terminamos entendiendo aquellos que caminamos con Jesús y vamos entendiendo las cosas poco a poco a medida que caminamos con Él. ¿Cuántos pueden decir así es, pastor? ¿Cierto? Entonces, continuemos. La primera y única parábola que Él interpreta. Les dijo, bueno, como es la primera, les voy a interpretar. Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios cuál es? La semilla. Entonces el hombre salió a sembrar y a soltar semilla, es decir, palabra del Señor. Empezaron a soltar la palabra. ¿Aló? ¿Cierto? Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. ¿Cuánta gente no viene y escucha un mensaje? En una campaña, aprende en la televisión, ¿sí? Fue soltado en la semilla, fue soltado el mensaje. Ellos escuchan el mensaje, pero viene el diablo. ¿Viene quién? El diablo existe. Sí, Jesús lo menciona. ¿Aló? Pero ¿viene quién? El diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Es decir, que hay personas que van a escuchar el mensaje y no van a ser salvos. Porque escucharon el mensaje, en el momento les agradó, estaban medio entendiendo, pero vino Satanás y quitó la palabra del corazón. ¿Aló? Esos son los primeros. Recibieron una palabra y no fueron salvos. ¿Cuántas personas no vienen a una iglesia, ven una campaña evangelística y no son salvos? Vamos a poner un ejemplo. El mismo Jesús, a él una vez se le acercaron 10 leprosos. ¿Cuántos? Dice la Biblia que le dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le soltó una palabra de sanidad. Y les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote con la ofrenda respectiva y en el camino serán sanos. Entonces ellos se fueron a buscar la ofrenda.
recolectaron la ofrenda, mientras iban con la ofrenda, se dieron cuenta que fueron sanos. Dice que al rato volvió uno de los 10 leprosos a darle gracias a Jesús por el milagro que él les había dado. Y Jesús le dice, disculpa, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y ni idea. Solo tú viniste a buscarme y a darme gracias. Así que tú eres salvo, tus pecados te son perdonados. Entonces toda gente puede recibir palabra, pero la palabra puede producir un milagro, una sanidad, una liberación, una transformación, qué sé yo, pero eso no te lleva a la salvación. Este es el primer tipo de personas. Yo te pregunto, ¿cuánta gente no ha recibido palabra del Señor? Pero el diablo siempre hace de las suyas y no permite que la persona entregue su corazón, entregue su vida. Y en el momento que decide entregarle su vida, algo pasa. Vamos al versículo 13. Jesús va a hablar del segundo tipo de semilla. Dice, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje. ¿Aló? Porque hay unos que ni siquiera quieren oír el mensaje. Entonces, los primeros oyeron el mensaje, pero no son salvos. Los segundos oyen el mensaje y lo reciben ¿cómo? Con alegría. Eso es lo que yo necesitaba. Pero como no tienen raíces, ¿qué? ¿Qué es lo que mantiene una planta? Las raíces, ¿cierto? Las raíces profundas. Las raíces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, para que la planta empiece a crecer. Pero como cayó en terreno rocoso, no tiene raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Mira lo que dijo Jesús. El segundo tipo de personas reciben el mensaje, nacen de nuevo. Por eso les habla que dice que lo reciben con alegría. Nacieron, van a ser salvos, empiezan a caminar con Dios, pero viene la tentación. Y en medio del camino aparece Satanás con una tentación. La tentación, ¿cuál es la finalidad? Llevarte al pecado, ¿cierto? Y con el tiempo de tanto pecar, pecar y pecar y pecar, mueres. Y el que había sido salvo pierde la salvación en el camino. Conoce gente así, ¿verdad? Usted lo veía consagrado, metido, buscando del Señor, y de un momento dado se dio al pecado, y el pecado lo apartó de Dios, porque el pecado siempre aparta de Dios, a Dios. El pecado te hace esconderte de Dios. Si no, pregúntenle a Adán y Eva. Dice la Biblia que todos los días veían y se conversaban con Dios, pero cuando pecaron, se escondieron de Dios. Y Dios tuvo que llamarlos. ¿Dónde se metieron? Y salen por allá escondidos. Cuando uno empieza a caminar con el Señor, sus pecados le son perdonados, pero el diablo no queda tranquilo con que tú hayas nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque el que nace de nuevo tiene derecho a la vida eterna, muere y tiene vida eterna. Entonces él va a hacer todo lo posible para que con la tentación tú cedas y el pecado te lleve a apartarte del Señor. Dígale que está a tu lado, cuidado. Jesús sigue interpretando la parábola. Las semillas que cayeron entre los espinos, ¿entre qué? Representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y el placer de esta vida. Escúchame esto. Recibes el mensaje, naces de nuevo, empiezas a caminar con el Señor. Pero el mensaje es desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones. ¿Cuántas veces no llegas aquí y el mensaje te lleva a creer en medio de la tormenta? Amén. Pero poco a poco el enemigo sigue en la tormenta y te hace creer más en la preocupación que en el mensaje. ¿Aló? ¿Aló? Entonces el mensaje es desplazado. Yo no te estoy diciendo que no lo escuches, porque ya vimos que
el primer tipo de semilla, escuchan el mensaje, pero no pasa nada. Estoy hablando de que escuchas el mensaje, pero es tanta la preocupación, es tanto el dolor, tanta la rabia, tanto lo que sientes, que el mensaje es desplazado. No sé si te está pasando, porque te puede estar pasando. Estás metido en tu problema, en tu rabia, estás metido en tu dolor, estás metido en tu duelo. Si no, preguntemos cuando Moisés le predicaba al pueblo de Israel. Dice que el pueblo estaba tan acongojado que no le paraban bolas a Moisés. Estaban en el lugar de reunión. Moisés les estaba predicando, pero su cabeza estaba en otro lado. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer todo lo posible para que tu problema se intensifique, para que tu problema te haga agobiar, dolerte. Entonces tú caminas con Jesús, estás ahí con Él, pero el problema es tanto que ya no le prestas atención a lo que Dios te está diciendo. Porque si Jesús está en tu vida, Jesús te va a decir, si te ofendieron, perdona. Pero tu rabia es tanta que no lo voy a perdonar. Entonces ya no recibes el mensaje. ¿Aló? ¿Aló? Continuemos. Dice, no solamente decía preocupaciones, sino riquezas. Las riquezas, es decir, es que tengo que trabajar el domingo, porque si no, ¿con qué como? Es que estoy ocupado toda esta semana y la semana entrante. Ahí te empiezo a preguntar, empiezas a desplazar la palabra por la bendición supuesta que Dios te está dando. Y digo supuesta porque de seguro que Dios no te va a dar una bendición que te aleje del lugar donde naciste de nuevo, del lugar donde estás siendo alimentado con la palabra del Señor. Amén. Más bien piensa que cuando no tienes ese tiempo para Él, es porque el que te está dando la oportunidad de riqueza es el diablo. Pastor, entonces, ¿por qué Dios no me ha dado algo que se amolde? Porque Dios te está probando. ¿Aló? Está probándote a ver si cedes a lo que el enemigo te está brindando o esperas el tiempo del Señor para ese trabajo, para ese negocio. Los placeres de esta vida. Mira que no está hablando de pecado. De pecado me lo habla ya en la tentación. Aquí me está hablando de placeres. Por ejemplo, placer que no tenían ellos, ver televisión. Placer que no tenían ellos, estar metidos en el celular. ¿Aló? Placer que no tenían ellos, irse a la playa. Ellos tenían playa, pero ellos no iban a la playa en una carpita con la familia, la motico que pasa por ahí, mango. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Porque si hablamos de pecado, fue en la semilla, en la segunda semilla. Esta no era pecado. Entonces los placeres de la vida me hacen perderme ¿de qué? Del mensaje. O si no, mira cuántos están contestando ahorita el celular ahí mientras el pastor está predicando la palabra del Señor. ¿Aló? ¿Cuántos no les suena el teléfono entonces salen que para el baño? ¿O cuántos que se ven la palabra por YouTube vienen y el pastor está hablando la palabra del Señor y le contesta aquí así, amén, aquí y le mandas el amén? ¿Y por qué me mandas amén? Ay, perdón, me equivoqué, era aquí para la prédica. Diga conmigo, los placeres de este mundo. El Netflix, un placer de este mundo. Los partidos de fútbol. ¿Ah? A Colombia le da por jugar el jueves. ¿Aló? No pueden jugar el miércoles, el jueves, porque nosotros tenemos servicio. Entonces, los placeres de este mundo terminan ¿qué? Haciéndolo ver más eso que el mensaje de Dios.
continuemos. Entonces, hasta el momento llevamos 3 tipos de semillas. Una que no nace de nuevo. Otro que naciendo de nuevo, la tentación y el pecado lo hace morir, perder la salvación. Un tercero que nace de nuevo, empieza a caminar con el Señor, pero los placeres de este mundo, porque no te decía, las riquezas y las preocupaciones, terminan ¿qué? Alejándose. Ay, es que estoy tan, mi cabeza está tan que yo, ¿para qué voy a la iglesia? Yo no entiendo, si se supone que cuando más mal estás, más tienes que estar metido en la iglesia. Cuando más problemas tienes, más metido tienes que estar con Dios. Pero cuando tienes problemas, es que más peleas con Dios. ¿Aló? Como si Dios fuera el papá alcahueta. El papá alcahueta. Empieza el pelado a llorar. Y termina tu mejor. ¿Para qué te caes? Dios no es alcahueta. Entonces empieza tú, es bravo contigo. Y Dios, ¿por qué? Porque es que tú deberías haber metido tu mano antes. No te hablo. No oran, no vienen a la iglesia. Es que estoy de pelea con Dios. Dile que está a tu lado. ¿Cuántas veces nos has estado de pelea con Dios? Dile, pareces un infantil, un bebé. No te hablo. Última semilla. Fueron 4, ¿verdad? Dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas como sinceras. ¿Personas como? Pero sinceras, está hablando de Dios, al sincera con Dios. De buen corazón, pero estamos hablando de corazón hacia Dios. Que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella. ¿Cuántos se aferran aquí a la palabra? Si te aferrarás a la palabra cuando tienes problemas el lunes, no estarías, ¿qué hago? No, para eso está la palabra. Este tipo de personas se aferran. Porque si el lunes estás llorando por el problema, desesperado, ay, estoy que me quito la vida, es porque sencillamente eres del tercer rubro, donde las preocupaciones de este mundo te ganan. Entonces estamos hablando que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Diga conmigo, es que aquí dice que con paciencia, desesperado. Cuando Lázaro murió, Jesús llegó al 4º día de muerto. Y las hermanas dijeron, Jesús, si hubieras llegado antes. Que Jesús llega cuando Él quiere, para desarrollarte la paciencia. Hasta después de muerto llega Él. Y lo resucitó al 4º día de muerto. Y decían, no, Jesús, Él huele a feo, Él ya está podrido, ya tiene 4 días de muerto. Entonces encontramos 4 tipos de personas que vienen y escuchan el mensaje. Número 1, el número 1 es aquella persona que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Esos nunca llegaron a ser salvos. Segundo tipo de personas, hermanos, creen por un tiempo, ellos sí fueron salvos, y luego se apartan cuando enfrentan la tentación y caen en el pecado. Tercer tipo de hermanos, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de este mundo. Y no te estoy diciendo que no escuches el mensaje. Si vienes, escuchas o te escuchas 5.000 mensajes en internet. Pero una cosa es escuchar 5.000 mensajes en internet y otra cosa es que la preocupación no me gane. Amén. Y cuarto, el que persevera hasta el fin y ese será salvo. Habrá algunos de ese rubro del que persevera hasta el fin y ese será salvo. Amén. Entonces, anoche cuando preparaba el mensaje, Dios me dio una revelación que no me la había dado antes. Él me dijo, en ese capítulo 8 están todas las cosas que yo quiero para aquellos que perseveran hasta el fin. Y fue cuando se me abrieron los ojos y entendí que todos los que perseveran hasta el fin y serán salvos, esos
financian el ministerio de Jesús. Porque así empezó el capítulo 1. Número 2, todos los que perseveran hasta el fin y van a ser salvos, mira lo que se encuentra uno. Sigue. Son la luz de este mundo. Empieza Jesús a hablar en el texto del Evangelio de Lucas capítulo 8, a decir, cuando tenemos una lámpara, nadie coloca la lámpara debajo de la cama. Nadie coloca la lámpara escondida. La lámpara siempre la colocas en un lugar que alumbre. Y Jesús nos decía, nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a otros. Entonces, toda aquella persona que persevera hasta el fin y será salva, es una persona que muestra que es la luz. Pero no hay, hermanos, secretos. Nadie sabe que tú predicas. Nadie sabe que tú eres cristiano. ¿Aló? Lo único que sabe es que tienes un pésimo testimonio. ¿Aló? Diga conmigo, yo soy la luz. Y yo soy la luz de este mundo. Tengo que alumbrar a otros. ¿Amén o no amén? Dígale que está a tu lado, ¿qué tanto alumbras? ¿O tú eres la oscuridad? ¿En tu casa qué eres tú, la luz o la oscuridad? ¿En tu estudio tú qué eres, la luz o la oscuridad? ¿En tu trabajo tú qué eres, en la luz o la oscuridad? ¿En tu negocio tú qué eres, la luz o la oscuridad? ¿Amén? No es que yo al profesor no le hablo. ¿A quién vas a invitar a la fiesta de cumpleaños? No, la mitad del curso me cae gordo. Ay, tú eres la luz. ¿Aló? Dile que está a tu lado. Si eres de los que perseveras hasta el fin, tú tienes que alumbrar a otros. Porque se supone que el que ama perdona. ¿Aló? Y si el enemigo te hizo algo, tú tienes que perdonarlo. El que me da se me la paga. Y eso que tú eres la luz. ¡Aló! Bueno, no digas ay, ay. Ah, bueno, ahora sí se... Mira lo que siguió, lo que pasó. Jesús les explicaba a través de evidencia. Resulta que en ese momento estaban en la iglesia, mismo capítulo 8 lo cuenta, y llegó María a la puerta y vino con los niñitos, con los peladitos, con los hijitos, porque Jesús era el mayor. Y dice que le dijo al que estaba en la puerta, le dijo, llámeme a Jesús que está allá adentro. Ah, claro, yo sé quién es Jesús. Jesús no era el que predicaba, Jesús era de la banca. Los que predicaban en el templo eran los sacerdotes. Entonces Jesús se levanta en medio del templo y dice, señores, ¿alguien conoce a mi madre? ¿Alguien conoce a mis hermanos? Pues mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra del Señor. Y se sentó, mostrándole a María que por más que ella quisiera dominarlo, no iba a cambiar, no iba a ceder ni un poquito para que él dejara de buscar al Señor. Amén. Y María tuvo que agachar la cabeza y decirle, qué vergüenza, te lo hicieron pasar. Le dijo a sus hijos, Santiago, fulano, vámonos. Miren lo que nos hizo su hermano. Pero Jesús aquí estaba poniendo una enseñanza en el capítulo 8. Cuando tu familia te quiere alejar de la voluntad de Dios, hay que ponerle un alto. Cuando tu familia camina bajo preceptos que no son los de Dios, hay que ponerle un alto. Esa misma mujer que se fue con vergüenza, esa misma mujer que tal vez le dijo a sus hijos, mira lo que hizo tu hermano mayor. Tiempo después, tal vez años después, lo vemos a María así como María Magdalena seguía a Jesús, ahora María también seguía, no a su hijo Jesús, sino al Hijo de Dios. Y vemos como María entrega el corazón a Jesús y empieza a seguir a Jesús tiempo después. Lo mismo pasa con sus hermanos. No fueron del tiempo de los discípulos, no fueron los primeros, pero al final terminaron siguiendo a Jesús, al tal punto que el hermano de Jesús, el que le seguía en edad, Santiago o Jacobo en otro idioma, fue el que fue el presidente del concilio. Es más, estuvo por encima de Pedro, por encima de Pablo. ¿Todo por qué? Porque un día le entregó el corazón al que era su hermano. Amén.
Pero para que eso sucediera, él tenía que poner los puntos sobre la silla. Es el tiempo donde si alguien te dice, mira, para la iglesia no vas. ¿Aló? Bueno, si no quieres ir conmigo, yo sí voy. Te pongo las maletas cuando vengas en la puerta. Bueno, me las dejas bien empacaditas en la puerta, chao. Vengo a buscarla dentro de 30 minutos. 3 horas. Cuando usted es de los que van a ser salvos, ni su familia lo hace alejarse de la presencia de Dios. Amén. Sigue Jesús con el capítulo 8. Se suben en la barca, se suben los discípulos, se van en medio de la noche y Jesús se queda dormido. Quedarse dormido en una barca no es difícil. Yo no sé cuántos han ido a pronto en algún plan turístico y vienen cansados de todo el trajín. Lo primero que hacen, lo difícil de quedarse dormido en la barca o permanecer dormido es que le esté cayendo a uno agua en la cara, al punto de que la gente cuando se desmaya, ¿qué le echan en la cara? Y resulta que Jesús es que estaba dormido en la barca y la barca estaba lloviendo, las olas gigantes, los discípulos gritando, ¡nos ahogamos! La barca estaba a punto de hundirse, y si está a punto de hundirse porque tiene agua. Y Jesús metido en el agua. Yo digo que sinceramente para mí estaba haciéndose dormir. ¿Aló? Y los discípulos, perecemos, ¡ay, díganle algo a Jesús, levanten al capitán! Y dice que lo empiezan a mover. Y Jesús se levanta bravo. Y le habla al mar, le habla al viento, calla y enmudece y todo. Hombre de poca fe. Y se volvió a dormir. Jesús puede, si Jesús está en tu barca, Él puede calmar la tormenta. ¿Cuántos quieren que Él calme tormenta? Pero no va a ser paciente, porque Él quiere que tú desarrolles la fe para que tú mismo empieces a calmar a través de la fe tus tormentas. Aló, hay gente que en lugar de calmar las tormentas las crea. Aló. Entonces la enseñanza de ese texto bíblico que lo cantamos hoy durante todas las alabanzas es que sencillamente hay tormentas en la vida y que Jesús, que está en nuestra barca, puede calmar las tormentas, pero el interés de Él es que nosotros que caminamos con Jesús aprendamos a calmar las tormentas. Por ejemplo, no hay plata. ¿Cuánto le pasa eso constantemente? Y empieza, ¿ahora qué voy a hacer? Mire, no hay plata. Vaya, trabaje, haga algo. Y viene el niño que no tiene la culpa, tiene 2 añitos. ¿Aló? Se supone que deberías calmar la tormenta. Espérense, de alguna forma lo hacemos tranquilo, vamos. Mira conmigo, yo soy el que calmo las tormentas, no el que las traigo. ¿Aló? Otra cosa muy típica, hay alguien enfermo en casa. ¿Cuántos han tenido un enfermo en casa? ¿A qué se va a morir? ¿Pero por qué se va a morir? El médico dijo, no, es que yo conozco a alguien que se murió de lo mismo. ¿Conoce gente así? ¿Aló? Ay, me dio una picada. Ay, no me acuerdo que mi tía se murió de eso. Dile que está a tu lado. Hombre o mujer de boca y fe. Amén. Bueno, entonces aprendimos a que tenemos que calmar una persona que permanece hasta el final, esa persona que va a ser salva, en medio de toda la vida, aprende a poner a su familia a raya si se mete con las cosas de Dios. ¿Correcto? Pero también es capaz de calmar tempestades. Y por último, la última partecita del capítulo 8,
Dice que Jesús se volvió a subir en la barca, se fueron a la otra orilla, llegaron y apareció dos locos, sin ropa. Dos locos corriendo. Después de haber metido, dice que aparecieron sin ropa. Ellos vivían en la calle, dice la Biblia, tirados. Y los demonios empezaron a gritarle a Jesús. No sé cuántos aquí han escuchado cuando un demonio habla. ¿Sí? Un demonio a través de la boca de una persona. No estoy diciendo que me gritaron ¡oh! No. Estoy hablando realmente del demonio. ¿Sí? Es una voz diferente, es una voz de ultratumba. ¿Sí? Entonces vienen y le gritan a Jesús: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús: yo apenas estoy llegando, ustedes son los que vienen para acá. Diga conmigo: antes de tiempo. ¿Qué estaban diciendo los demonios? Ya sabemos que vamos a ser atormentados en el infierno de por vida, pero todavía no ha llegado la hora. ¿Por qué llegas a atormentarnos ahora? Y dice que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión de demonios, porque somos muchos, dice la Biblia. Los efectos especiales con los niños, pero la Biblia sí dice legión de demonios, somos muchos. Entonces Jesús les dice, Jesús como que ellos le dieron la intención a Jesús de decirle: fuera en el nombre mío. Todos nosotros tenemos que decir: fuera en el nombre de quién. Pero él era Jesús. Entonces como que le dieron la intención y dijeron: espérate, Jesús, no nos manden para mándanos para los cerdos. Jesús dijo: bueno, listo, dale, lo importante es que salgan. Le dice: fuera en mi nombre. Y se fueron para los cerdos. Dice que salieron esos demonios y se metieron en una cantidad de cerdos que había ahí. Había una cantidad, un hato de cerdos. Dice que los cerdos apenas entraron los demonios y empiezan a correr como locos. Como locos empiezan a correr y se tiran a un despeñadero y se matan. Aquí viene: toda persona que camina con Jesús hasta el fin tendrá que echar demonios alguna vez. ¿Aló? No provocar que vengan. Yo no sé si tú eres de los que le estás abriendo ahora. Demonios, sí. ¿Y cómo se abre la puerta con el pecado? No, tú eres de los que tienes que echarles. Amén. Yo hace varios años, como 2 años, se me acostó un loco, pero también era acostado vestido de mujer ahí, en toda la ventana mía. Y yo me asomo y lo veo ahí. Cogí un aceite que tenía orado, se lo eché y empezó empieza los ojos a brillar y a hablarme. No me acuerdo ni qué me dijo, pero lo traigo a colación. El hombre seguía dormido, pero el demonio ahí desesperado. Listo. Lo hice como, lo molesté como media hora. Si iba ahí, volvió al día siguiente, le volví a hacer lo mismo. Y después me lo encuentro y me dice: me echaste aceite, pero ya no el demonio, sino la persona. Ah, sí, te voy a seguir echando donde vaya. No volvió a acostarse ahí. ¿Por qué? Porque el demonio no le va a permitir que lo estuvieran atormentando. El demonio no le va a permitir. ¿Por qué? Porque, hombre, para vivir en la calle, tirado, uno tiene que tener un par de demonios adentro. Amén. ¿Aló? ¿Cierto? ¿O usted quiere ir a vivirse en la calle? Bueno, entonces le digo a usted: ¿cuántos quieren caminar con el Señor, ser salvos, o ya fueron salvos o son salvos? Asegúrate de que el pecado, la tentación no ceda y termines tú, ¿dónde? Perdiendo la salvación. No pretendas caminar con el Señor y vivir en pecado. Los pecados son muchos. La mentira sigue siendo pecado. Los pecados son muchos. Uno de los pecados que a Dios aborrece mucho es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque inclusive está en la oración base en la Biblia, que es el Padre Nuestro.
perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos ¿a quién? ¿A quién? A este sí, pero este no. ¿Aló? ¿Aló? Entonces Dios te va a decir lo mismo, este pecado te lo perdono, este no. ¿Cuántos quieren que sus pecados les sean perdonados? Entonces nosotros caminamos con el Señor, perseveramos ahí, tenemos que aprender ¿a qué? A que ni la familia, y estoy diciendo a la familia porque es lo más cercano, pero si le pones, ¿cómo se llama? Trabas no, si le pones límites a tu familia, oye, también tienes que ponérselo a tus amigos. ¿Aló? ¿Aló? Entonces Jesús estaba haciendo los extremos, límites a la familia, ¿para qué? Si quieres permanecer con el Señor, es necesario poner límites. Si no pones límites, vas a terminar enredado en los pecados de ellos. O si no, pregunto, ¿quién es el que te invita a tomar? Lo con lo que cuando. Hasta que le pongas ¿qué? El límite. Amén o no amén. Ay, que no es que la que te hace unos ojitos, pero no es tu mujer. ¿Cuándo te va a dejar hacer tus ojitos? Cuando le pongas límite. Que no vamos como no. ¿Aló? Dígale a alguien, yo voy a perseverar hasta el fin y voy a ser salvo. Nos vemos allá arriba. Y si no te veo, ya sé dónde estás. Colócate en pie, por favor. Todo lo que sacamos de un solo capítulo de la Biblia. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús, tú eres mi capitán, mi líder. Lo que tú digas yo lo voy a empezar a hacer. Perdona mis pecados, Jesús. Limpia toda mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero morir y un día resucitar de entre los muertos para tener vida eterna. Y entiendo que solamente lo puedo a través de tu sacrificio en la cruz, de la sangre derramada en esa cruz, esa sangre del Hijo de Dios, el que murió por mí. Perdóname, Jesús, y enséñame a caminar y perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén, amén y amén.